Carlos siempre había sido un estudiante disciplinado, lleno de sueños y expectativas sobre su carrera en ingeniería. Sin embargo, últimamente, los fracasos y los resultados inesperados le pesaban más de lo que podía soportar. En ese momento, atrapado en un mar de dudas, sentía como si cada error fuera una prueba de que quizás estaba en la carrera equivocada. Cada resultado, cada crítica y cada comentario de sus compañeros parecía confirmar sus temores. La seguridad y la confianza que alguna vez tuvo se desmoronaban con cada intento fallido, cada cálculo incorrecto, cada proyecto inacabado. En la soledad de aquella sala de estudio, Carlos comenzó a cuestionarse si estaba en el camino correcto, si realmente era capaz de seguir adelante. Aquella tarde, su vocación se sentía frágil, sus sueños dispersos y su corazón lleno de incertidumbre. Por casualidad, o tal vez por destino, Carlos encontró un libro sobre San Ignacio de Loyola, un hombre que, como él, también había conocido la confusión y el vacío. Ignacio, antes de encontrar su propósito, enfrentó el desorden y la incertidumbre y transformó esas sombras en un camino de autoconocimiento y servicio. Carlos leyó cómo Ignacio, herido en cuerpo y alma, también se perdió en la duda antes de encontrar su destino. Durante su recuperación, Ignacio había descubierto la importancia del autoconocimiento y la disciplina, y cómo estas herramientas lo guiaron hacia su propósito verdadero. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos sintió que no estaba solo, que sus dudas, más que un obstáculo, eran un camino hacia una versión mejorada de sí mismo. Inspirado por Ignacio, se decidió a emprender su propio viaje de autoconocimiento. Inspirado por Ignacio, Carlos se dispuso a enfrentar sus pensamientos, sus miedos, y a descubrir los deseos más profundos de su corazón. A solas, en contacto con la serenidad de la naturaleza, decidió que era el momento de abrirse a sí mismo, de ver con claridad lo que había ocultado bajo el peso de la frustración y las dudas. Cada palabra que escribía representaba una parte de él, sueños perdidos y temores guardados en silencio. ¿Qué quiero realmente?, se preguntaba. En cada línea, Carlos reconocía sus miedos, sus debilidades y sus aspiraciones, dándose una versión más sincera y honesta de sí mismo. Carlos empezó a ver que sus dudas no eran barreras, sino guías. Entendió que sus errores, lejos de definirlo, le daban la oportunidad de construir un propósito verdadero. En esos momentos de reflexión, se dio cuenta de que su vocación era mucho más que una carrera, era un llamado a crecer, a descubrir y a compartir. Aquel atardecer, Carlos comprendió que el autoconocimiento es el primer paso hacia cualquier propósito verdadero. Inspirado por Ignacio, decidió que su viaje no terminaría en esta reflexión, sino que apenas comenzaba.
Ignacio le había enseñado que la disciplina y la perseverancia eran herramientas esenciales en la búsqueda de un propósito. Inspirado, Carlos decidió enfrentar sus desafíos académicos desde una nueva perspectiva. Comprendió que cada error era una oportunidad para aprender y que la superación personal empezaba por aceptar los retos con determinación. A solas, en el silencio de aquella noche, Carlos se encontraba frente a frente con los errores de su código, pero esta vez la duda dio paso a la voluntad de mejorar, en la que cada línea corregida era un paso más hacia adelante. El camino de la disciplina no es fácil, pero Carlos entendió que no estaba solo en su lucha. Ignacio también había enfrentado momentos de oscuridad y desafío, y esa fuerza que encontró en su interior ahora le servía de guía a Carlos en su propio viaje. Después de horas de esfuerzo, Carlos descubrió que la perseverancia es más que una herramienta, es la base sobre la que se construye el verdadero crecimiento. Aquella noche no solo avanzó en su proyecto, avanzó hacia una versión de sí mismo que se levanta ante la adversidad. Carlos, inspirado por la enseñanza de Ignacio sobre el valor del servicio, comprendió que su vocación no se limitaba solo a sus logros individuales. En ese momento, al ver la dificultad de su compañero, sintió que podía hacer una diferencia, que su conocimiento tenía un propósito más grande si lo compartía con los demás. Para Ignacio, el servicio a los demás era una de las mejores formas de vivir con propósito. Carlos sintió en su interior una satisfacción distinta, una alegría que no había experimentado antes. La satisfacción de saber que, al ayudar a su compañero, su esfuerzo adquiría un sentido más profundo. En cada explicación, Carlos encontró una certeza renovada sobre su elección de carrera. Comprendió que la ingeniería no era solo una profesión, sino un medio para aportar a quienes lo rodeaban, para construir puentes y abrir puertas. Carlos comprendió que su misión no era solo ser un ingeniero. Cada enseñanza, cada error y cada paso lo habían llevado a una verdad más profunda. Su vocación era servir, inspirar y aportar al crecimiento de los demás.